El oído es un órgano complejo e importante del cuerpo. Es quien recibe las informaciones sonoras, transmitiéndolas al cerebro para su análisis, permitiendo ubicarnos, actuar y, la más importante, nuestra comunicación con el mundo. Generalidades. Parte de las generalidades del oído es que se compone por tres: el oído externo, el oído medio y, por último, el oído interno. Estas serán abordadas más adelante en la anatomía. También la conducción e intensidad del sonido y cómo éstas intervienen a la interpretación y comunicación, es decir, nosotros con el mundo o viceversa. También es que contribuye al equilibrio. Sonido. El sonido forma una de las partes más importantes del funcionamiento del oído, siendo causante de los movimientos en la membrana timpánica y de los huesillos del oído medio, transmitiéndolos a la cóclea, produciendo vibraciones. Más adelante serán mejor explicados. Ondas. Las ondas forman parte del sonido, viajando a todas direcciones, caracterizándose por su frecuencia e intensidad. La frecuencia se medirá por hercios o hertz y la intensidad se medirá por decibeles. La frecuencia tiene una relación directa al tono de un sonido, es decir, entre mayor es la frecuencia de un sonido, más alto es su tono. Un ejemplo de esto serían los sonidos agudos, como la voz de los niños, el canto de los pájaros o un silbido. Caso contrario, si la frecuencia es baja, el tono igual, creando sonidos graves. Por otro lado, la intensidad de un sonido guarda relación directa con la amplitud de las ondas del sonido. Es decir, el propio oído es capaz de detectar cuando el sonido va desde lo audible hasta su límite al ruido. Tal intensidad puede causar dolor, irritación, incluso malestar. Una audición normal o sana del ser humano es óptima en intensidades de sonido de 0 a 80 decibeles. Oído externo. Las ondas de sonido son encausadas por el pabellón de la oreja hacia el meato auditivo externo. Estas dos estructuras forman el oído externo. El meato auditivo externo canaliza las ondas de sonido hacia el tímpano o la membrana timpánica. Las ondas de sonido en el meato auditivo externo producen vibraciones en el extremo pequeñas de la membrana timpánica. Se estima que los movimientos del tímpano durante el habla tienen aproximadamente el diámetro de una molécula de hidrógeno. El oído medio es la cavidad entre la membrana timpánica en el lado externo y la cóclea en el lado interno. Dentro de esta cavidad hay tres huesillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. En el martillo, que está fijo a la membrana timpánica, vibraciones se transmiten por él hacia el yunque y después hacia el estribo. En el yunque se transmiten vibraciones producidas por las ondas sonoras. En el estribo, que está fijo a una membrana en la cóclea llamada ventana oval, se vibra en respuesta a las vibraciones de la membrana timpánica. La función de estos huesillos es la protección, ya que si el sonido es muy intenso, estos se pueden doblar gracias a la acción del músculo estribo. Se contraen apagando los movimientos del estribo contra la ventana oval, previniendo del daño nervioso de la cóclea. Pero si los sonidos alcanzan amplitudes altas con mucha rapidez, el músculo no puede alcanzar a responder. Órgano de Corti. Es un receptor neuroepitelial situado en la rampa media coclear sobre la membrana basilar. Las células pilosas sensoriales se ubican en la membrana basilar, mientras que sus pelos afloran a la endolinfa del conducto de la cóclea. En realidad, sus pelos son estereocilios, que son microvellosidades largas y especializadas que se agrupan en fascículos. Los estereocilios aumentan de tamaño en forma progresiva dentro de cada fascículo, como ocurre en el aparato vestibular. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre allí, las células pilosas cocleares carecen de sinocilios. Existen dos categorías de células pilosas, internas
externas. Las células pilosas internas, que son alrededor de 3500 por cóclea, forman una fila que se extiende a lo largo de toda la membrana basilar. Los fascículos pilosos en las células pilosas internas son mecanosensoriales, transforman en impulsos nerviosos las ondas sonoras del líquido coclear. Sus estereocilios están interconectados cerca de sus puntas con filamentos que se acoplan a los canales de mecanotransducción en la membrana plasmática. Estos canales se abren cuando los estereocilios de cada fascículo se inclinan en dirección a sus membranas más altas, permitiendo el movimiento de iones de potasio a través de la membrana plasmática. Cada una de las células pilosas internas está inervada con 6 a 20 neuronas sensoriales del octavo par craneal que proviene del ganglio espiral, que transmite información sonora al cerebro. La cantidad de sinapsis con las neuronas aferentes depende de la localización de las células pilosas internas a lo largo de la membrana basilar, de modo que aquellas a la mitad tienen el mayor número de sinapsis y la mayor sensibilidad al sonido. También hay aproximadamente 11.000 células pilosas externas dispuestas en múltiples hileras, 3 hileras en la vuelta basilar, 4 en la vuelta media y 5 en la vuelta apical de la cóclea. La inervación de las células pilosas externas proviene principalmente de neuronas motoras que se originan en los núcleos olivares del bulbo raquídeo. Estos despolarizan o hiperpolarizan las células pilosas externas, provocando que se acorten cuando se despolarizan o que se alarguen cuando se hiperpolarizan. Se cree que tales movimientos ayudan a la función sensorial de las células pilosas internas. Los estereocilios de las células pilosas están embebidos en una membrana tectorial gelatinosa que cuelga por encima de las células pilosas dentro del conducto coclear. La asociación de la membrana basilar, las células pilosas internas con fibras sensoriales y la membrana tectorial forman una unidad funcional llamada el órgano espiral o órgano de Corti. Cuando el conducto coclear es desplazado por ondas de presión de la perilinfa, se crea una fuerza de corte entre la membrana basilar y la membrana tectorial. Esto hace que los estereocilios se flexionen y este proceso mecánico abre canales del ion potasio en la membrana plasmática que cubre los extremos de los estereocilios. Esos canales del ion potasio miran hacia la endolinfa, que de manera singular tiene una concentración alta de ion potasio similar a la del comportamiento intracelular. Asimismo, la endolinfa de la cóclea tiene un potencial positivo sorprendentemente alto de más de 100 milivoltios. Combinado con el potencial de membrana en reposo negativo de las células pilosas, esto produce un gradiente electroquímico en extremo empinado que favorece la entrada de iones de potasio. De este modo, cuando los canales del ion de potasio en los estereocilios flexionados se abren, el ion de potasio se mueve de manera pasiva a favor de su gradiente electroquímico hacia las células pilosas. Esto despolariza las células pilosas y las estimula para que liberen glutamato, que estimula las neuronas sensoriales asociadas. El ion potasio que entró a las células pilosas en su superficie apical a continuación puede salir de manera pasiva a través de canales en su superficie basal que mira hacia la perilinfa en la escala timpánica. La perilinfa, como se mencionó, tiene una concentración baja de ion potasio típica de los líquidos extracelulares. Cuanto mayor es el desplazamiento de la membrana basilar y la flexión de los estereocilios, mayor es la cantidad de transmisor liberado por la célula pilosa interna, y por ende, mayor el potencial generado producido en la neurona sensorial. Por este medio, una mayor flexión de los estereocilios aumentará la frecuencia de potenciales de acción producidos por las fibras del nervio coclear que son estimuladas por las células pilosas. Experimentos sugieren que los estereocilios solo necesitan flexionarse 0.3 nanómetros para que se detecte al umbral de audición. Una mayor flexión dará por resultado una frecuencia más alta de potenciales de acción que se percibirán como un sonido más fuerte. Como se mencionó, las ondas que viajan en la membrana basilar alcanzan un máximo en diferentes regiones, dependiendo del tono del sonido.
Los sonidos de tono alto producen un desplazamiento máximo más cerca de la base, mientras que los sonidos de tono más bajo causan desplazamiento máximo más hacia el vértice. Las neuronas que se originan en células pilosas ubicadas donde el desplazamiento es mayor se estimularán más que las que se originan en otras regiones. Este mecanismo proporciona un código neural para la discriminación del tono. Debido a que la membrana basilar del conducto coclear tiene forma de espiral, la base de la cóclea es donde la membrana basilar vibra en respuesta a sonidos con frecuencia alta. En contraste, el vértice de menor tamaño de la cóclea es el sitio donde la membrana basilar vibra más a respuesta a sonidos de frecuencia baja. Aún así, el líquido de la cóclea apaga las vibraciones de la membrana basilar y debido a esto el ser humano sería casi sordo a no ser por las acciones de las células pilosas externas, que actúan como amplificadores cocleares. Las células pilosas externas están cerca del centro de la membrana basilar, son más de 3 veces más numerosas que las células pilosas internas y cambian de longitud. Se hacen más largas cuando están hiperpolarizadas y más cortas cuando son despolarizadas por neuronas motoras. Estos cambios de longitud aumentan hasta 1000 veces los efectos del sonido sobre las vibraciones de la membrana basilar y la estimulación de las células pilosas internas. Esto permite escuchar sonidos mucho más suaves que lo que de otro modo sería posible, y sirve para agudizar de manera importante la respuesta de frecuencia a la membrana basilar, lo que agudiza la percepción del tono. Atenuación del sonido. Existen mecanismos en el oído medio que ayudan a atenuar el sonido. En este proceso intervienen dos músculos del oído medio, que es el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. Estos dos músculos se contraen de manera involuntaria. En la contracción del músculo tensor del tímpano se desplaza la membrana hacia adentro, mientras que en la contracción del músculo del estribo se desplaza el hueso del estapedio hacia afuera, reduciendo el espacio entre los huesos y el oído, y por consecuencia el movimiento del estribo contra la ventana oval va a ser menos agresiva. Como sabemos, en el borde apical de las células ciliadas tenemos al quinocilio, el cual es el más grande, y también tenemos al enterocilio, los cuales son los demás. Estos están unidos entre sí por enlaces de extremidad, o también se les llama resortes. La base del estribo choca contra la ventana oval y se quedan ondas que viajan a través de los líquidos cocleares. Todo lo que hablé anteriormente se refiere a cuando la membrana basilar se desplaza hacia arriba, pero lo que sucede cuando se desplaza hacia abajo es que la membrana tectoria se va a retraer y los cilios por lo tanto se van a mover hacia atrás, lo que va a provocar que las células se hiperpolaricen. Cuando entra el potasio al interior de la célula se activan los canales de calcio, por lo tanto el calcio extracelular ingresa al espacio intracelular y así se liberan vesículas, las cuales tienen en su interior a un neurotransmisor importante que es el glutamato. Es muy importante que lo recordemos, ya que el glutamato desencadena potenciales de acción en las neuronas aferentes del nervio coclear, transmitiendo así señales hacia el tronco encefálico. Las ondas viajan por la rampa vestibular, se encuentran en el hipotrema y después de eso se regresan por la rampa timpánica. Este desplazamiento de líquidos provoca que la membrana basilar se mueva hacia arriba o hacia abajo. La membrana basilar se desplaza hacia abajo, la membrana tectoria se va a retraer y va a traer consigo a los esterocilios y quinocilios de las células ciliares. Pero en cambio, si la membrana basilar se desplaza hacia arriba, la membrana tectoria se va a ir hacia adelante, lo que provoca que los cilios de las células ciliadas también se vayan hacia adelante. Este proceso es fundamental para que se despolaricen los cilios, pero ¿cómo es que suceden? Los resortes están unidos a canales iónicos. Entonces, cuando se mueve el quinocilio, se mueven los demás enterocilios, lo que provoca que los resortes destapen el canal iónico y den espacio a iones de potasio desde la endolifa, lo que provoca que la célula se despolarice. Un dato importante para conocer, las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos. Por otra parte, las células ciliadas, las cuales están situadas en la parte superior de la espiral, detectan sonidos progresivamente más bajos, como el de una trompeta. Alteraciones del oído.
Las alteraciones son cuando el propio oído no puede llegar a tener un funcionamiento correcto, ya sea patógeno o regresivo, ya sea por la edad o el uso que ha tenido a lo largo del tiempo, llegando a un fallo del mismo. Esto también se le conoce como sordera. Este puede ocurrir cuando alguna de las partes del sistema, ya sea oído externo, medio o interno, no funciona adecuadamente, existiendo varios tipos de niveles y descripciones, pero solo mencionaremos los dos principales: sordera de conducción y sordera neurosensorial, o también conocida como perceptiva. Sordera de conducción. Este tipo de sordera es en el cual la transmisión de ondas del sonido del oído externo y medio hacia la ventana oval está alterado, existiendo un tipo de bloqueo. Esta puede originarse por diversos problemas en la capacidad de las ondas para moverse en la parte externa, impidiendo producir las vibraciones en la membrana timpánica. Este puede ser por la acumulación de cera en el oído, también conocida como cerumen, y el daño del oído medio, por otitis media u otoesclerosis. Este tipo de sordera afecta las frecuencias del sonido, pero puede ayudarse con aparatos auxiliares. Estos dispositivos se vuelven una herramienta propia del oído al poder llevar las ondas desde la parte externa a la parte interna. Sordera neurosensorial. Proviene por una amplia variedad de procesos patológicos y por la exposición a los sonidos en volúmenes extremos. Un ejemplo muy claro en nuestra edad son los conciertos y el uso excesivo de los audífonos a todo volumen. Este es otro tipo de sordera en la cual es alterada la capacidad de oír algunos tonos más que otros. Un ejemplo de esto se nota en la vejez, que se vive más este tipo de sordera. Esta puede comenzar desde los 20 años y seguir disminuyendo conforme vamos creciendo. Mayormente son más afectados los hombres que las mujeres en este tipo de sordera, pero es variable. Una técnica para detectar este deterioro es mediante una audiometría. Esta ayuda a determinar la intensidad de los tonos que la persona puede llegar a escuchar. Sin la capacidad de poder escuchar, el habla queda igualmente afectada, lo que mayormente ocurre en pacientes sordos. No puede ser transmitida correctamente de la información que llega del oído externo al cerebro para ser procesada, siendo incapaces de poder implementar el habla.